L'honneur est évidemment à Myrna qui va faire sa présentation tout à l'heure. Mon rôle principalement consiste à présenter Myrna. Et je veux dire quelques mots sur son profil et son parcours. Et puis ensuite, modérer les questions que vous et que moi-même nous aurons à poser à Myrna. Donc, d'abord, Myrna Insua est docteur en histoire de l'Université de Salamanca et en civilisation latino-américaine, langue, littérature étrangère de l'Université Paris-Est-Créteil. Donc, c'est un diplôme en co-tutelle. Et elle est également professeure certifiée. Et depuis 2020, elle a été maîtresse des langues à l'Université Paris-Est-Créteil, mais également, elle partage ce temps avec son rôle de professeure adjointe et chercheuse à l'IUNMA, qui est rattachée au ministère de la Justice en Argentine. Donc, elle a mené une enquête au sujet du statut de la parole des survivants et du rôle que cette parole a dans la construction des mémoires de terrorisme d'État en Argentine, et qu'elle a récemment soutenue, et à partir sur la base de laquelle elle a préparé cette exposition hors cadre. Donc, on va s'interroger tout à l'heure en quoi ce travail un peu réflexif sur la coproduction des témoignages et relève d'un hors cadre des pratiques de recherche. Donc, je te laisse la parole, Anna. Bon, merci beaucoup. C'est la deuxième fois que je viens à l'exposition hors cadre. C'est pour moi tout un honneur. C'est un grand plaisir d'être là. Et si vous voulez, comme mon PowerPoint est en français, et ma recherche a été faite en 2 langues, je vais prendre la parole en espagnol, sauf s'il y a des problèmes de compréhension, si quelqu'un a des soucis, je continue en français. Ça vous va si bon, parce que je pense que ça va être plus dynamique si je parle de ma recherche dans ma propre langue maternelle. Bueno, emociones, humor negro y aguante. Aguante, o como decimos en Argentina, me bancás. Después voy a explicar por qué esto del aguante y me bancás. Lo titulé así porque quería de alguna manera sintetizar algunas de las particularidades de mi investigación. Yo quiero aclarar que yo fui profesora en la Universidad de Buenos Aires durante 10 años. Luego comencé un DOA aquí en Francia, Sociología Política, sobre los hijos de desaparecidos y la reconstrucción de la identidad, de la subjetividad de los hijos a partir de la acción colectiva. Es decir, que llevo una cierta cantidad de tiempo, larga, trabajando con víctimas directas del terrorismo de Estado y víctimas indirectas, pero muy cercanas al terrorismo de Estado. Además, tengo que decirlo claramente, durante mis años en Argentina fui militante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y del movimiento de derechos humanos en general. Por consiguiente, conocía muy bien el terreno en el cual me iba a mover, pero hasta que llegué a trabajar sobre los testimonios de los sobrevivientes, que es un tema muy específico, porque no es cualquier víctima la víctima de la violencia extrema, la víctima directa de la violencia extrema. Hay un proceso muy particular para la producción de la palabra, hay tiempos, y hay tiempos también que corresponden a aquella persona que decide investigar. Cuando yo me presenté esta idea, había escuchado, tenía esto en la cabeza y en una charla, como ahora, viene una sobreviviente y cuenta su relato. Era alguien a quien yo conocía. Cuenta su relato que básicamente ella pasa por varios campos y está embarazada y la llevan en un auto de policía y va a parir en el auto de policía con las manos esposadas. Y bueno, por más que es una militante que creó además una asociación de sobrevivientes, cuya lógica es no horrorizar, el relato en sí mismo era
un horror, digamos. No había manera de no estar tocado por las emociones, como digo en el título. Y cuando yo escucho esto, e insisto, yo conocí a esta persona, decido que no iba a poder, que todavía para mí no era el momento. Tenía que crecer, madurar como investigadora y como persona para poder abordar de la manera correcta un tema como el de los sobrevivientes. Sin prejuicios, con la posibilidad de aguantar, de bancar al otro, de compartir y de producir un testimonio. Entonces, las reflexiones metodológicas que voy a presentar tienen que ver con todo este tiempo que se fue dando hasta que, aún conociendo el terreno, aún habiéndome formado a través de mi investigación sobre los hijos, pude entrar realmente en el terreno de los sobrevivientes. Y cuando digo los sobrevivientes, ahora lo vamos a ver en la definición, vamos a hablar de un caso particular. Bueno, este es el tema, el título de mi tesis, el estatus de la palabra de los sobrevivientes, que no quedó así porque en el título definitivo utilizo el femenino y el masculino, en las dos versiones. Bien. Utilizo además una definición completa a la cual le agrego, porque esta definición fue evolucionando en Argentina durante los últimos 20 años, y le agrego a la definición tradicional, entre paréntesis, desaparición, porque es ahí donde me voy a concentrar en toda mi tesis, en el hecho de que aquel que sobrevive es aquel que estuvo desaparecido, y que logró ser liberado, no, o que lo liberaron, no logró nada, lo liberaron. Con respecto a mi recorrido metodológico, ¿por qué trabajar con sobrevivientes? Esta es la pregunta que todo el mundo me hace. ¿Cómo haces para trabajar con esto? ¿Cómo podés trabajar con esto? Yo no podría. Bueno, esta es lógicamente lo primero que viene. Y en primer lugar es porque yo no veo a los sobrevivientes desde el punto de vista del horror de lo que vivieron, sino de la manera en la que ellos hicieron sus experiencias para sobrevivir. Si yo estuviera concentrada exclusivamente en el campo, hubiera durado 3 meses de investigación, no hubiera podido hacer mucho más que eso. Cuando construyo mi sujeto de estudio, lo primero que me voy a ver obligada es a definir mi posición en tanto sujeto. Y esto me lleva a hacer algo que normalmente no se hace en una tesis, que es un prefacio, antes de la introducción, ¿no? Y es un prefacio más bien literario, de alguna forma, en la cual yo sitúo mi relación con el sobreviviente y en el cual hablo del humor negro y cómo este va entrando en mi vida cotidiana sin que me diera cuenta. Voy a dar 2 ejemplos de casos de sobrevivientes que me cuentan cosas, que compartimos, que reímos, y reímos con un gran cinismo precisamente del horror. Pero es esta manera de poder salir por momentos, de desprenderse por momentos de la situación dolorosa que implica el recordar, es lo que viene dado a partir del humor negro. Y todo esto lo voy explicando en el prefacio, y tomo como eje, digamos, teórico a Philippe Soutard, que me imagino que casi todos deben conocerlo, la leyenda de Camisard, cuando él dice, bueno, que primero, si él quería presentar su región y su trabajo, era necesario hacer la aclaración de quién era él y qué relación tenía él con el objeto. Yo lo llevé un poco más lejos todavía, pero fue una necesidad. Fue una necesidad en la cual yo aclaré que cuando partimos de la idea de sobreviviente, partimos del final. Vemos a la persona que salió del campo. Y a mí lo que me interesaba era rechazar ese final e ir a buscar la persona que había entrado en el campo y cómo había luego transcurrido
hecho el proceso y llegado a la actualidad, ¿no? El problema inicial que tuve es que, a pesar de que conocía el terreno y del movimiento de derechos humanos, es completamente desconocido la relación del sobreviviente dentro de este terreno. ¿Qué lugar ocupa? Hay un espacio extremadamente amplio a la intuición en esta investigación, porque nadie anda con un cartel por la calle que dice yo soy sobreviviente de un campo, ¿no? Entonces uno anda ahí paseándose. Yo utilicé la estrategia de Michel Pollack de la bola de nieve, y el problema de la bola de nieve es que no quedarse en un círculo de gente que se conoce y que milita y que está, digamos, encerrado en un marco particular, ¿no? Entonces ir quebrando por momentos, ir saliendo, y dejando realmente mucho lugar a la intuición, ir buscando, ¿no? Así, sin rumbo, a ver, y eso me dio bastantes resultados. Y me permitió ver además precisamente los aspectos más contradictorios de los lugares de los sobrevivientes. El otro problema que tuve es que, como precisamente hacía mucho tiempo que estaba interesada en este tema, aún cuando estaba haciendo mi trabajo sobre los hijos, la cantidad de materiales superó largamente la posibilidad de evaluación de esos materiales para una tesis. Yo creo que debo haber trabajado para la tesis con unas 15, 20 entrevistas, y debo tener por lo menos 4 veces eso, como mínimo, de entrevistas producidas me refiero, ¿no? Más allá de toda la otra información documental, fuentes de archivo, o sea, la cantidad de materiales es realmente muy, muy importante. Como dirían mis profesores, consejeros, directores, etcétera, bueno, vas a tener que hacer que escribir mucho después. En fin. Entonces, sobreviviente para mi investigación fue aquel que estuvo secuestrado, detenido, torturado y liberado de un campo clandestino de detención, tortura y exterminación, desaparición, argentino, o en un campo clandestino al servicio de la coordinación represiva del Plan Cóndor. Esto lo incluyo porque yo tengo una gran muestra también de casos uruguayos y chilenos, pero que no los trabajé para la tesis, pero sí trabajé algunos casos del campo Orletti, que era un campo ubicado en Buenos Aires, donde se llevaban militantes uruguayos, cubanos, paraguayos, chilenos. Entonces, algunas cositas salieron también desde ahí. Y fueron liberados, ya sea para ser conducidos luego a una prisión legal, y lo pongo entre comillas porque no era nada legal el tema, o para ser expulsados del país porque había un derecho de exilio forzado, es decir, que podían salir con la opción de exiliado, o si no, pasar a un régimen de libertad vigilada, y en el último de los casos, de libertad completa. Que esto es un poco engañoso porque la libertad completa no la tuvieron durante muchísimo tiempo, ¿no? Estuvieron vigilados durante muchos años. Entonces la categoría de sobreviviente es la categoría de salir vivo de un campo clandestino, ¿no? Se aplica tanto al que pasó horas como a aquel que estuvo 2 años, por ejemplo, o meses. Este cuadro es para explicarle un poco, cuando yo hablo de densidad del material producido, es para explicarles que aun si la voz de los sobrevivientes no era una voz reconocida, todavía al día de hoy tiene grandes batallas memoriales que dar para poder ser reconocida y dejar de ser una voz que aparece solo en los juicios, como prueba en los juicios, sino como una voz propia. Es una voz omnipresente, completamente omnipresente, está en todos lados. Y es por esto que decía que la intuición va ganando terreno.
porque en primer lugar, los testigos nuestros nunca se callaron. Empezaron a dar testimonio inmediatamente salidos de las prisiones o de los campos. Lo primero que fueron es hablar con las familias de otros desaparecidos como ellos, o ellas, pero que no habían logrado sobrevivir. Fueron a hacer denuncias en el ámbito de los movimientos de derechos humanos, en las organizaciones, los que fueron al exterior internacionalmente. Aquí en Francia, ya a fines de los años 70, ya hay denuncias públicas y en la Audiencia Nacional, por ejemplo. O sea que en ningún momento es una voz que estuvo callada. Desde que empezaron los juicios, desde el juicio, hay juicios en la dictadura, pero luego de la dictadura, en 1985, el juicio de la Junta, que ustedes deberán haber escuchado hablar seguramente, es el juicio a las juntas militares. Ahí declaran los sobrevivientes, son la fuente principal de este juicio, y también declaran en la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que es la que va a alimentar este juicio a partir de las informaciones que va a recibir sobre los desaparecidos. Esto que quede claro, van a informar sobre los desaparecidos que vieron, dónde los vieron, cómo los vieron la última vez que los vieron, sobre los torturadores y represores que vieron, y van a testimoniar también sobre sus casos, pero lo que más importa es el tema de los desaparecidos. Luego hay un momento de gran quietud porque hay leyes que van a ir cerrando poco a poco la posibilidad judicial, va a haber gracias presidenciales, indultos, y esto va a mantenerse desde los años 89, 90, 91 hasta el 2003 parado. Durante ese momento va a haber otro tipo de juicios que no van a buscar la responsabilidad, pero van a buscar, entre comillas, la verdad. Y a partir de 2003 vuelven a abrirse el nuevo periodo judicial de juicios de condena. O sea que durante todo, desde la dictadura en adelante, hubo denuncias judiciales en las cuales participaron los sobrevivientes. Y esa modalidad también fue cambiando con el tiempo. En cuanto testimonios en las esferas públicas, no solo hay manifestaciones y acciones colectivas, sino también hubo una manifestación muy interesante que se da también desde los años 90 en adelante, que es un pequeño recordatorio, como se pondría en una tumba, pero en un diario de circulación masiva, en el cual los compañeros del desaparecido, los familiares, van a recordar la fecha de la desaparición. También han participado a través de las artes plásticas, del cine, desde la radio, la televisión. Hay muchísimos testimonios, como digo. En la expresión escrita encontramos lo que he constituido como literatura de los campos, que aparece ya desde una literatura que relata todo lo que pasó en un campo, o relatos más literarios, en los cuales hay autobiografías, hay ficciones que no lo son tanto, hay poesía, un género literario mucho más abierto, hay ensayos políticos, entre ellos el de Pilar Calveiro, en el año 91, que fue un clásico, se llamaba Poder y Desaparición, ella sobreviviente, y va a hacer su tesis en ciencia política sobre este tema, y luego también hay escritos profesionales de distinto tipo. Bueno, yo trabajé con testimonios que produje básicamente. Les comento que las entrevistas que armamos, que se transformaron luego en testimonios, podemos hablar después si quieren la diferencia entre una entrevista y un testimonio, porque son cosas diferentes, pero básicamente tienen alrededor de 2 horas y media, 3 horas de duración. Algunas son seriadas en el tiempo, ya llevo más de 10 o 15 años hablando con las personas, hay un caso llevo 20 años dialogando. Otras son de series más cortas, que hacen más o menos unas 10 horas
por persona. He trabajado con archivos directos, el archivo de las juntas, memoria abierta, que es un archivo que ha producido documentos, con una infinidad de documentos que pude ir recolectando a lo largo de mi historia profesional, pero también que me han dado los propios sobrevivientes. Hay un archivo compartido que es muy interesante. Fotografías, ahora ya se cuentan en miles, porque empecé a tomar a fines de los años 90, y han resultado muy importantes en la tesis, y algunos pequeños documentales de otros, y dos producidos por mí. Bueno, estos son todos los archivos testimoniales a los cuales tuve acceso. Aquí tienen una muestra del proceso de las juntas. En ese momento los sobrevivientes, como ustedes pueden adivinar, son los que están de espaldas. El sobreviviente no aparecía, se transmitía en la televisión un ratito muy corto, y no aparecían las caras ni las voces, había una voz en off, y se veían solamente las espaldas y los jueces. Lo importante era la idea de la justicia se está juzgando, ¿no? Y los sobrevivientes la pasaron realmente muy mal porque eran custodiados por la policía, no tenían ninguna ayuda terapéutica para llegar al juicio, eran amenazados, bueno, todo ese juicio fue muy, e incluso desde los jueces había preguntas muy conflictivas, como por ejemplo preguntarle a una mujer cuántos operativos había hecho porque había salido junto a sus represores en un auto. Entonces le preguntaban a ella como si ella hubiera decidido salir en el operativo y cuántos iba a ser y a quién iba a seguir. Ella era una víctima que la llevaban para que la persona que los viera le diera confianza, nada más. Pero bueno, ese tipo de preguntas aparecían continuamente. Aquí vemos otro tipo de testimonio dado a la Biblioteca Nacional, en las cuales las personas testimonian en sus casas, con mucha más libertad, pero como en memoria abierta, los testimonios que dan no son espontáneos. Hay un guión, hay un primer encuentro, se establece sobre qué se va a hablar, y luego se graba sobre la base de ese guión. Los campos nuestros no son, como siempre digo, los campos europeos inmensos, con alambrado de púa. Tenemos campos grandes, como aquí, ese es parte de la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada. Esta segunda foto también es del sótano de la ESMA, pero las otras dos fotos pertenecen a el CIN de Rosario, que es un lugar de la policía que funcionaba como tal en el momento en que era campo, es decir, que la gente iba a hacer sus demandas y su pedido de documento, a reclamo, y abajo en el sótano estaban torturando a la gente. Esa celda que ustedes ven, la celda de mujeres, ahí había prácticamente 30 personas. Pueden ver por la dimensión que 30 personas no entran ahí. Y la ventana que ustedes ven es la ventana que se ve de allá desde la calle. O sea que la cercanía con la gente que pasa es una tortura más, porque ellos ven pasar y, bueno, están ahí desaparecidos, ¿no? Y este lugar, como en Córdoba y en otras provincias, está en pleno centro, no es que está alejado en un barrio, en pleno centro, al lado de la catedral, por supuesto, al lado de otros edificios públicos, y la gente pasa, ¿no? Y en algunos casos ponían música para que no se escucharan las torturas, o en algunos lugares llegaron a tabicar para que no se viera, pero aquí ni siquiera se tomaba ese trabajo, se veía completamente todo. No se veía que estaban torturando por el espesor de los vidrios, pero se veía la luz, ellos podían ver que pasaba gente, ¿no? Bueno, otra particularidad del caso argentino, y es quizás una de las variables de por qué la voz de los sobrevivientes es omnipresente, pero no tan escuchada, es la primacía del actor más radical que tuvo América Latina, que es el de las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo aprendieron muy rápidamente
se constituyeron muy rápidamente como un sujeto político con consignas que iban mucho más allá del pedido individual de cada hijo, y una de las consignas principales es aparición con vida. Al principio significaba, efectivamente, la aparición porque se creía que los desaparecidos, como en la dictadura precedente o en el periodo entre 73, 74, 75, podían llegar a aparecer muertos en la calle o estar en prisión y que uno no supiera dónde estuviera. Muy rápidamente se dieron cuenta que esto no era así, que era mucho más grave, pero la gravedad real fue apareciendo con el tiempo, y la consigna de aparición con vida se fue transformando en algo mucho más que la aparición de los hijos, que ya intuían que no iban a aparecer, sino con vida los llevaron, con vida los queremos, que nos digan dónde están, quería decir, ustedes saben qué hicieron con nuestros hijos, ustedes son responsables de la suerte de nuestros hijos, ustedes son los culpables, no vamos a bajar la consigna de aparición con vida hasta que ustedes no sean juzgados y digan dónde están. Es una consigna eminentemente política y que va a traer ciertas complejidades al testigo sobreviviente, porque el testigo sobreviviente, precisamente como es testigo, ha visto que muchos han sido asesinados, lo van a declarar, y las madres dicen, nunca vamos a dar por muertos a nuestros hijos, no vamos a ser nosotros los que van a dar por muertos a nuestros hijos, manteniendo la consigna de aparición con vida. Y es ahí entonces que los sobrevivientes por primera vez van a tener que cambiar su discurso, asumir o no, pero la mayoría lo hace, el discurso político, y entonces dejan de decir que los desaparecidos están muertos y van a decir los desaparecidos están desaparecidos. Es la primera vez que esto pasa en el año 78, 79, es muy, muy rápido, 79. La primera vez que ellos se ven obligados a modificar su propio discurso. Y a partir de ahí van a ir perdiendo su lugar por la hegemonía que va a tener el actor central, que son las madres de Plaza de Mayo y los familiares en general. Esto es muy importante porque es como un corset en el cual se van a ir construyendo estas voces y va a justificar por qué están en todas partes, pero que no se ven, no se escuchan o no se valoran más que como medio de prueba. Porque van a ir luchando internamente por imponer visiones que el movimiento de derechos humanos no va a permitir. Y esto a mí me vino realmente muy bien mi permanencia anterior en el movimiento de derechos humanos, mi militancia, porque yo lo vi esto desde adentro. Y también vi la sospecha que generaron los sobrevivientes al movimiento de derechos humanos. Si este salió y mi hijo no, por algo será. Por lo tanto, por algo se lo llevaron, por algo sobrevivieron. Y esta desconfianza, también, esta sospecha, también va a ser una de las líneas clave de la construcción del sobreviviente, porque no va a ser como el sobreviviente de Auschwitz o de cualquier otro campo europeo. Van a tener que probar que ellos no son ni infiltrados, ni servicio, ni traicionaron, ni se vendieron como personas para poder estar afuera. Bueno, y el tema de la colaboración es un tema central. Cuando yo hablaba de la madurez necesaria para poder entrar en este tema, tenía también que ver con esto, con poder comprender que los límites adentro del campo son difusos y que una cosa es la víctima que entra como víctima, sigue siendo víctima y sale como víctima, que no decide nada, aun si esa víctima bajo tortura dio un nombre, una cita o lo que sea. Si uno no termina de comprender esto, no puede realizar testimonio, porque uno estaría en una especie de juzgamiento moral sin saber además qué es lo que uno hubiera hecho en ese lugar. Entonces, es necesario de pronto tomar distancia con respecto a todos los elementos de la buena moral y escuchar. Y escuchar. El único problema es que uno no logra comprender. Y digo esto que vendría a ser el final, pero lo digo
lo anticipo, después de tantos años de estar trabajando, llegué a la conclusión de que yo no puedo comprender qué significa estar 2 años secuestrado en un campo. Puedo llegar a entender una semana, 2 semanas, un mes, bueno, 2 años, yo no lo puedo entender. La comprensión no me llega hasta ahí, digamos. Hay variables del resorte de la represión que por más que he escuchado cosas, no soy un sobreviviente, no puedo entender las cosas de la misma manera que puedo entender el sobreviviente. Hay variables que tienen que ver con el hambre, el frío, el dolor, que cambian profundamente ahí adentro y en los bordes donde estamos el resto, ¿no? Bueno, esta es una imagen de la persistencia de la idea de los desaparecidos y que memorialmente lo que se está construyendo es esta transmisión generacional del desaparecido, ¿no? ¿Cómo producir un testimonio? ¿Cómo elegir una persona para que dé su testimonio y cómo producirlo? Bien. Yo había comentado ya la estrategia de la bola de nieve, que me dio resultados al principio. Para producir el testimonio no hay un cuestionario previo, en mi caso no hubo nunca, pero sí una mediación audiovisual. Es decir, que me muevo con una pequeña cámara, coloco a mi lado como si fueran mis ojos, a la misma altura de mis ojos, ¿no? El lugar lo va a decidir el sobreviviente o la sobreviviente. Yo solo elijo que la cámara esté a mi altura, para que registre todos estos elementos, gestos que yo no puedo registrar, porque en la producción, sin que uno se dé cuenta, hay elementos que uno registra y hay elementos que no. Y hay emociones que aparecen que son difíciles de llevar, y si uno tuviera que tomar nota o además estar pendiente, no se podría. Esto implica después que haya que hacer un decodage, como digo, científico, decir, yo hablo de una empatía racional, porque por un lado es un tema del cual uno no puede no ser empático, o en todo caso yo no lo puedo, elegí la voz de las víctimas y no de los torturadores, por lo tanto me posicioné en un lugar. Esto implica una empatía, pero tiene un límite esta empatía, que es el límite científico. Si esto se tiene que traducir, en su caso era para la tesis y ahora para los próximos trabajos, era necesario una racionalidad muy fuerte y saber que el testigo no cuenta la verdad y no se le puede pedir la verdad. Es un testimonio absolutamente subjetivo. Por consiguiente, la verdad hay que ir a buscarla a los documentos y a otro tipo, hacer otras negociaciones para obtener la verdad. Hay fechas que no son ciertas, hay lugares que están mezclados, personas, digamos, todo hay que decodificarlo. Si yo fuera empática, creería todo lo que se me dice como palabra cierta. La empatía racional implica esta decodificación. También se dio que hubo periodos cortos en los cuales yo trabajé, y esto me favoreció porque los testimonios son fuertes, porque dejan huella. Entonces la distancia, yo viajaba para los periodos escolares porque, bueno, di clases siempre, trabajé siempre, mi investigación se hizo siempre trabajando al lado. Entonces me permitía una intensidad y después salir, respirar, digerir y volver, ¿no? Y además alejarme de la coyuntura, que como ustedes sabrán, Argentina es el país más cambiante, no quizás el más cambiante, pero uno de los más cambiantes. Entonces la coyuntura cambia día por día, y si uno vive en la coyuntura pierde un montón de serenidad para analizar otras cosas. Y además se van datos que no son importantes, porque lo que es importante es lo que queda de fondo, no lo que va saliendo todos los días. Bueno, así que hubo un cruce continuo de información y de testimonios,
Aquí les muestro cómo se dieron las fases. Primero se elige, entre comillas, el testigo. El lugar lo elige el testigo o la testigo. Hay un contrato por el cual yo explico que voy a poner una cámara. Muy raramente me han dicho que no. Muy raramente. El contrato con el testigo es un contrato ético, que saben que ese material va a ser utilizado por mí y para mis investigaciones y nada más. Lo que me ha limitado, por ejemplo, yo quería transformar viejos formatos de cassette y el INA podía hacerlo, porque había obtenido una beca INA, lo podía hacer, con la condición, perdón, de que ceda el material al INA. Yo no lo puedo hacer, porque mi compromiso es que cada cosa que yo muestre tiene que ser autorizada si va a un público más largo, más amplio que el de la tesis, la investigación, estos encuentros, este tipo de cosas. Entonces hay un marco, pero el testimonio te pertenece, puedes empezar por donde quieras, puedes terminarlo donde quieras, cuando quieras. Hay una trampa, yo sé dónde terminar el testimonio y con qué pregunta, porque fui constatando que hay una pregunta que, complicado decirlo porque estamos hablando de ética, pero hay una pregunta que hace mal. Hay una pregunta que lleva inmediatamente al campo. Y aun si la persona estuvo tratando de salir lo más posible, cuando yo le pregunto qué es ser un detenido desaparecido, esa persona en general no vuelve solo su propia experiencia, sino los que quedaron adentro. Por lo tanto, sabiendo que esto puede provocar dolor, es mi pregunta de cierre. Cuando yo veo que la cosa está yendo para cerrar, pregunto, y ahí, bueno, entonces la conclusión me permite abrazar a la persona, contenerla, preguntarle si está bien, si necesita algo. O sea, hay toda una etapa posterior al testimonio en la cual nos protegemos mutuamente. Si esta pregunta la hago a la mitad, yo sé que el resto no viene del testimonio, porque esta necesidad de protección para mí es imperativa, ¿no? Y es ahí donde aparecen el humor negro continuamente. Hay una sobreviviente que me dice, armamos un WhatsApp. Ay, digo, entre sobrevivientes armamos un WhatsApp. Y dice, le pusimos las perlitas. Era un sobreviviente del campo La Perla, ¿no? Bueno, entonces otra me dice, bueno, tal estuvo en el Sheraton Hotel, ¿no? ¿Por qué en el Sheraton? Hay un campo que se llama el Sheraton, pero se refería a la ESMA. Dice, porque ahí no pasó nada. En comparación a lo que ellos, o sea, hay toda una serie de códigos continuamente que uno se ve obligado a descifrar y que después va incorporando. Yo no sé cuándo los incorporé, pero el humor negro para mí ahora es parte de mi cotidiano. Es una manera de ir sobreviviendo continuamente. Lo de las emociones, en cambio, es mucho más difícil porque, por ejemplo, volver a escuchar los testimonios para la tesis me llevó a una parálisis de 1 año y medio o 2 años de escritura. O sea, yo hice mi tesis a medio tiempo en 6 años y medio, que podría haberlo terminado en 4 y medio. Porque ya venía con un bagaje, digamos, de cosas atrás, lo podría haber hecho, pero en plena pandemia, escuchar los testimonios fue imposible. No había manera de escribir y no había manera de restituir, sobre todo. El problema central era la transcripción. Y también se da que en los testimonios haya muchos llantos contenidos y llantos reales, muchas emociones. Y ese, como criterio, siempre ha apagado la cámara. Y generalmente uno termina ahí, porque dice, bueno, basta. Y uno pregunta, bueno, ¿querés seguir? Sí, bueno. Ahí uno sigue, pero uno tiene que ya estar, uno sabe qué va a pasar en algunos casos. Hay una manera de testimoniar femenina,
sobre todo con una mujer que ayuda a producir el testimonio, y hay una manera masculina, más ideologizada, y cuando uno de estos líderes militantes se desarma en llanto, es complejo de salir de eso. Cuando llega al final, cuando llega al final, hay una frase que aparece siempre: ojalá te sirva. No sé por qué, pero aparece sistemáticamente en todos. Y lo que queda atrás, en realidad, es un sobreviviente, pero no solo un sobreviviente, sino un sobreviviente que puso sobre la mesa su desaparecido o sus desaparecidos. De cada testimonio uno vuelve con un desaparecido más. Porque cuando ellos están testimoniando, lo hacen en gran medida para contar qué es quiénes quedaron adentro y no salieron. Y entonces tienen como un imperativo de decir, de contar a quienes vivieron, con quienes compartieron. Y uno se lo lleva. Y a veces se lleva también una fotito, a veces se lleva, y uno se va armando de un altar. Pasamos hace poco el Día de los Muertos, bueno, va armando de un altar con todos estos sobrevivientes, con sus desaparecidos y desaparecidas, que es muy fuerte. Por eso los periodos intensos con largos plazos me vino bien, porque si no es mucha la carga. Bueno, este fue mi primer testimonio en 2001. La fui a entrevistar por los hijos, cuando estaba trabajando sobre los hijos. Esta persona, Susana, yo la había conocido en la Plaza de Mayo, en las marchas de las madres. Yo era muy, muy chica, o sea que la había visto siempre, pero jamás me había imaginado como una sobreviviente. Para mí era una militante, punto, no una sobreviviente. Y cuando le puse la categoría sobreviviente y la fui a ver, ahí comencé a ver otras cosas. Y comencé a entender ese tipo de militancia que ellos realizaban, ¿no? Sintió otra persona. No sale el sonido. Yo creo que alguna vez te conté lo que era ser desaparecido, pero es difícil de contar. No sale. Es difícil porque... Es una lástima ¿cómo hablaste? No me explicaste, me contaste la sensación de oscuridad. Yo me quedé Ustedes con van la a poder sensación ver de cómo que le va con la cambiando la capucha. cara. que ser desaparecido era de golpe un entorno a ponerse seria, empieza de oscuridad. en momentos a hacer estos gestos Tiene que ver con la para capucha, sacarse es, el olor o pero ciertas palabras. es tan terrible la sensación. Para sacarse las A mí una de las cosas que más, no la analicé a fondo, pero cambia, la indefensión, insisto, porque no se me ocurre otra palabra, es de el la hecho de sonrisa saber que yo una estaba seriedad, desaparecida, de pero pronto que otra vez ríe. el resto también sabía que yo estaba desaparecida, Y lo pero más que no, de no interesante poder es que decir habla en estoy acá. pasado, en presente e en Porque en futuro. realidad no estás desaparecido, Del estás campo. desaparecido para la sociedad, Por lo cual, legalmente, hay jurídicamente, doble, nominalmente, dos todo, veces estás desaparecido. la tesis, pero no estabas en un lugar concreto. Para colmo, ese lugar concreto no era muy lejos, no era en otro país, en otra provincia, digamos, de la casa de mi familia, ¿no? Era relativamente cerca, media hora. Está presentando una edición bilingüe para que todos los testimonios quedaran. Eso es lo más difícil original, por eso cuando uno dice yo estuve desaparecido, bueno, utiliza la denominación del relato oral. Bueno, aquí tienen lo que estaba diciendo, ¿no? Ella, no sé si ella va a explicar que de estar desaparecido, o sea, ella no estaba desaparecida, estaba en un lugar, pero nadie sabía efectivamente dónde estaba. Bueno, este es una foto que casualmente salió, la saqué del video, que muestra precisamente cómo estoy posicionada con respecto a mi interlocutor. Este es uno de los objetivos del porqué de la cámara, ¿no? Pilar Calveiro está diciendo, era una situación de una gran hostilidad, era impresionante, diría que las condiciones de secuestro eran atroces. Bueno, y a medida que empieza a hablar hasta que termina en atroces, ustedes pueden ver cómo se va deformando completamente. Bueno, todo mi trabajo, de ahí un poco la cuestión del Orcadre, es que está basado en estos tipos de elementos, ¿no? No me basé en el testimonio escrito. Me fui basando en toda esta articulación de fotos,
de gestos, de silencio, de cosas que me iba acordando. Bueno, y esta es la última versión, la versión Zoom, que la puse porque fue interesantísima. Es la primera vez que yo me veo durante un testimonio. Y voy viendo que mi cara es espeluznante, es horrible. Yo digo, ¿cómo puede ser que la gente me esté mirando y no me diga nada de que yo estoy así? Y eso es uno de los últimos testimonios. Y así todo, yo sigo mirándolo. Entonces, esa cosa de, el hermano pensaba que estaba en Brasil. Le decía que venía de viaje de Brasil, estaba de viaje y volvía. O sea, todo un silencio en la familia para ocultar que ella estaba en un campo. Era toda una familia que estaba detenida de la misma manera, ¿no? Bueno, cuando ella cuenta esas cosas, evidentemente yo estoy así, cayéndome. Los problemas cuanto a la recepción del testimonio, la primera cuestión es uno se pregunta qué legitimidad tiene uno para ir a tomar este tipo de testimonio. Aparece el tema de la confianza, del hecho de que te hagan confianza, que te den confianza. Y hay una protección y una empatía que descubrí con el tiempo que es mutua. Porque desde mi lugar de investigadora dije, bueno, yo no pregunto sobre la tortura, no pregunto sobre el horror para proteger, y me doy cuenta que en realidad ellos también me están protegiendo de la manera en que me hablan. Bueno, entonces hay una relación que es la que establece la producción. Uno no escucha sino uno produce. La cuestión de las qué preguntas, bueno, ya les vengo a decir que yo no pregunto sobre la tortura. Si sale, sale, si no sale, no sale. Y del campo voy a preguntar lo justo y necesario. Dejo los vacíos. Hay momentos que son vacíos, que hablan de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y en vez de decir, bueno, vengan por aquí, los dejo porque es la manera también de poder volver sobre ciertos temas. Algunas veces los vacíos son impresionantes, y después vuelven. O sea, es como cuando les digo el testimonio es de ustedes, no puedo decirles después, ah, bueno, pero esto no quiero que hablemos. No, testimonio de ustedes, punto. Y los excesos tienen que ver con eso, ¿no? De uno, qué es lo que deja de más que se registre igual. Después está la idea de salir del testimonio, que uno sale pero no enteramente. El punto central es la restitución, y ahí es donde yo estuve trabada. O sea, si quieren, me puedo percibir como una muy buena productora de testimonio y una pésima escritora del testimonio. La restitución para mí fue muy compleja, porque uno sabe que es delicado lo que tiene entre manos. Y entonces hay efectivamente temor a cómo va a ser percibido por el otro cuando sea leído. Uno lo escribe para que el otro lo lea. En todo caso, yo lo escribo para que el otro lo lea. ¿Qué van a decir cuando lo lea? Lo que me ayudó mucho fue un artículo intermedio que trabajé con esta persona que ustedes vieron antes, que cuando se lo di fue muy, muy bien recibido, y que era efectivamente toda la línea de mi tesis. Y dije, bueno, si esto está bien recibido, si se entiende que hay un respeto, más allá de que uno cuando trabaja teóricamente va a organizar las cosas de una cierta manera, va a decir, bueno, acá están limitados, acá hacen esto, acá hacen lo otro. Bueno, si entendieron eso, entonces ahí funcionó, y ahí la escritura de la tesis se fue dando sin problema. Y el segundo planteo es, ¿qué legitimidad tengo yo? Ya no para preguntar, sino para restituir, para presentar luego lo que restituí. Con respecto a las consecuencias, bueno, les hablaba de las emociones. El caso del dirigente que se me quebró fue José, que fue complicado. El humor negro lo fui incorporando a través de los hijos de detenidos desaparecidos, de otros sobrevivientes. El aguante fue algo que salió, que se hizo consciente cuando
Ana, que es sobre la que escribí, me dice, bueno, yo te hablo porque vos me bancás. ¿Por qué me bancás? Me bancás quiere decir que no me cuestionás por estar viva. Entonces me bancás como soy, me bancás con mis defectos, me bancás con mis 2 años de la pérdida. Y es ahí donde entonces se hizo consciente esta cuestión de que generacionalmente hemos construido una escucha que permite bancar lo que no permiten bancar los de mi misma generación, pero que son familiares. Porque el hijo de desaparecido no escucha lo que yo escucho, ni pregunta lo que yo pregunto. O sea que si bien hay una escucha generacional, es una escucha generacional de los bordes, no es una escucha generacional desde adentro. Y luego la cuestión de compartir, que yo les mostraba, aquí tienen las distintas cosas con las cuales me voy viniendo cada vez que voy, bueno, está mi biblioteca, pero digamos los pins, el pañuelo, las fotos íntimas de las madres, etcétera, etcétera. El problema que encuentro, y que voy a seguir encontrando seguramente, es que el corpus es inestable por la cuestión del contexto. Hay fuentes que van a ser inaccesibles toda la vida, porque hay muchos elementos que se destruyeron. El testigo, se recrea continuamente. Hay muchos registros, cada vez son menos, se me han muerto 7 de los que entrevisté en poco tiempo, y muy jóvenes, muchos están enfermos, y eso contradice con las madres que viven hasta los 102 años, 99 años, bueno, ellos a los 60 años, había un caso que es horrible, Cachito, que tenía 59 años. Yo siempre dije, le voy a hacer testimonio a Guillermo Loruso, que es el más viejo, primero, porque Cachito tiene todo el tiempo. Vuelvo a Argentina, cuando vuelvo sabiendo que Cachito tuvo un paro cardíaco y que falleció. Y como él, otra sobreviviente con la cual ahí sí ya habíamos hecho testimonio, fallece a los 60. La que les conté que había tenido su hijo en el auto policial, falleció de cáncer también, muy joven. Y las torturas que recibieron tienen secuelas que se ven ahora. No se veían los primeros años, ahora sí. No llegan a los 70 en las condiciones que llegan otras víctimas, ¿no? Bueno, o sea que esto es un poco lo que traté de presentarles de manera informal sobre mi investigación y una metodología que, bueno, que lo utilicé antes de la tesis, durante la tesis, y que voy a seguir usando, al punto que cuando defendí, en mi defensa, atrás mío había puesto como una especie de exposición de fotos que me iba permitiendo presentar distintos elementos, ¿no? O sea, fotos de sobrevivientes en distintas circunstancias. La tesis está construida también a partir de imágenes, pero lo que yo quiero aclarar para terminar es que yo no elegí esto. En algún momento me pregunto si podría haberlo hecho de otra manera, y yo creo que no, porque desde Hannah Arendt a esta parte, la violencia extrema, la violencia inhumana, que no tiene forma de ser comprendida, necesita que uno apele a distintos, o sea, no puede ser una metodología de los sectores vulnerables, por ejemplo, como yo hice antes sobre movimientos sociales sin techo, bueno, sectores vulnerables, bueno, uno hace entrevistas y tiene una cierta metodología, no hace falta que uno saque fotos, se fije en el gesto. Aquí sí, aquí hay mucho más que no se dice que lo que se dice. Las imágenes a veces cuentan muchísimo más que lo que cuenta el relato. Entonces, esta variación entre la filosofía, la historia, la imagen, se fue dando naturalmente. No la elegí. Partí sobre una idea y terminé en otra. Entonces,
yo creía que lo de Orcadre en realidad yo creo que es la tesis que es Orcadre, porque o sea, y tuve la suerte de tener directores que no me dijeron, no, tienes que ser un poco más formal y para acá. Tuve la suerte de que me dijeran, anda, y que haya un prefacio, que haya un léxico concentracionario para no tener que traducir palabras, que haya, o sea, hay toda una parte de análisis más literario y hay una tesis de historia, o sea, bueno, es un poco caótico, pero salió muy bien. Baile humilde, pero bueno, no, quedó bien la Muchas gracias, Mirna, por esta presentación estimulante y que de hecho retomó en parte mi primera pregunta, ¿no? La primera pregunta para abrir el debate era justamente en qué medida era un trabajo horcado, en qué medida estaba por fuera del marco, porque desde luego la producción de testimonios de violencias extremas ha dado lugar a una serie de metodologías, ¿no? De escucha, de suspensión moral de juicios frente a experiencias extremas. Hiciste referencia, por ejemplo, al libro de Pollack y su libro La experiencia concentracionaria, quien trata justamente de insertar esos testimonios en la trayectoria biográfica de quienes los dan esos testimonios. Entonces hay una serie de métodos, pero entonces yo me preguntaba en qué medida hay un trabajo invisible. Y esa es mi primera pregunta, quería saber un poco más de eso. Yo tengo la impresión que tiene que ver por un lado con un proceso particular de formación personal, social, de militancia, pero también con una formación pluridisciplinaria que te permite de cierta manera romper ciertas fronteras tanto en el trabajo de escucha como el trabajo de producción y de restitución de las voces que reuniste. Ese me parece la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con las condiciones de escucha, porque dijiste es una voz, la de los sobrevivientes, que no era escuchada, en un momento histórico no era conocida, además era objeto de debate. Eso me hizo pensar desde luego al famoso libro de Annette Viviorca sobre la era del testimonio, que dice, o sea, las voces estaban ahí, los testimonios existían, pero no había condiciones para escucharlas, no podían ser recibidas. Esas voces solo fue hasta los 70 que empiezan a ser apropiadas. Entonces, me preguntaba en qué medida, y haciendo el vínculo con lo que dijiste al final, que el tema se te impone, ¿hasta qué medida fuiste un relevo de esa transformación, un relevo del posicionamiento de esa voz en la esfera pública? ¿Hasta qué punto tu trabajo justamente genera un bucle de reflexividad mayor para que esa voz aparezca? Una voz que además es diversa, que ha cambiado, lo señalaste en tu exposición, ¿no? Que no ha sido homogénea, que ha tenido transformaciones. ¿Hasta qué punto tú eres en sí misma un relevo y finalmente tu trabajo de investigación también es un compromiso para el reconocimiento y la puesta en común de esta voz? Bueno, voy a tratar de no olvidarme de la primera. Esta cuestión de la invisibilidad, de qué es lo que hay invisible atrás de mi investigación. El hecho de haber pertenecido a la Asociación Madre de Plaza de Mayo me dio una cierta legitimidad, en el sentido que muchos sobrevivientes me tuvieron confianza rápidamente, porque aún si no conocían quién era, yo sabía de qué estábamos hablando. O sea, haber estado en la plaza durante muchos años hacía que podíamos hablar con el mismo lenguaje. Porque acá la tesis tuvo la complicación. Hay un lenguaje francés, la escuela francesa, lenguaje español, la escuela española, que tiene otro tipo de testimonio. Estamos hablando a nivel de testimonio, ¿no? Y el caso argentino, que tiene también su propio lenguaje, y luego vamos a un cuarto que es el lenguaje concentracionario, aquel que hablan solamente aquellos que estuvieron adentro. Y me refiero a los dos grupos, digamos, los represores y los detenidos. Yo me tenía que pasear un poco en estos cuatro registros al mismo tiempo, para que sea comprensible.
Lo interesante es que como la tesis empezó estando yo acá y habiendo estudiado acá parte de mi carrera, traía atrás por gusto propio, después me dirán que no es un gusto, pero bueno, yo me había leído muchísimos testimonios de sobrevivientes de la Shoah. Entonces yo había construido una cierta idea de los problemas del testimonio desde la Shoah. Y caí con el libro de Charlotte Delvaux, que es una poeta sobreviviente, escritora, que cuando ella narraba, yo tenía la impresión de estar escuchando a un sobreviviente argentino. Y ahí me empecé a hacer preguntas, decir, bueno, ¿qué es lo que hay en común y qué es lo que es diferente? Porque una cosa es la Shoah, otra cosa es la política de hacer desaparecer. Son dos cosas muy diferentes. Pero hay relatos que tienen puntos, o sea, importantes de contacto en la construcción de la subjetividad. Ahí vino la parte más filosófica de construir qué es un testimonio, qué es un sobreviviente, qué es lo que cuenta un sobreviviente. Entonces, todo esto de alguna forma ya estaba antes de llegar al trabajo, a decidir, esta va a ser mi tesis doctoral y aquí voy a ir al terreno. Ya son cosas que yo ya me venía formulando, y el primer quiebre fue el hecho de decir, sí, hay cosas que son comparables. Porque estábamos también con el tabú de que, bueno, la Shoah es el peor de los males, por consiguiente no puede ser comparable. Lo que no significa decir que todo es genocidio. Significa ver la especificidad y las marcas de la violencia extrema. Porque la violencia extrema trae marcas. Y que son compartibles, a tal punto que mientras estaba escribiendo la tesis, la voy a ver a Ginette Kolinka, le cuento lo que estaba haciendo y me dice, pasaron como nosotros. O sea, los tomó como iguales. O sea, que entre ellos mismos también reconocen que hay ciertos lugares que son similares dentro de la diferencia. O sea, que eso fue prácticamente toda mi primera parte de la tesis, trabajar la definición no de sobreviviente, sino de aparecido, es decir, aquel que del sobrevivir hace parte de su identidad, la acepta y la construye como otra cosa, ¿no? Por eso cuando hablabas de Michel Polac, efectivamente, son todos textos que a mí me introdujeron mucho antes de entrar en el terreno. O sea que y sobre el tema de la militancia en realidad fue, por un lado la confianza y por otro lado para mí fue una carga muy pesada, porque estuve todo el tiempo diciéndome, cuidado, hay que ser muy riguroso para que no sea un discurso militante. Entonces como que yo misma me he puesto trabas que quizás otras personas se pondrían menos. Pero lo mío fue, digo esto porque está este documento y esta cosa y esta otra. En ningún momento me quise alejar de la justificación teórica. O sea que aún si no aparecían en la tesis, siempre estaba todo verificado para que no pudiera ser un discurso militante o acusado de eso. ¿Y por qué? Ahí engancho con la segunda. Porque efectivamente no hay trabajos realizados sobre los sobrevivientes exclusivamente. Hay algunos aspectos que han sido tomados, pero no la evolución del testimonio, y va a ser el primero, es el primero. Entonces había que ser muy cuidadoso, muy, muy cuidadoso. Y yo creo que el mejor halago que recibí, al margen del agradecimiento de los sobrevivientes, real, fue el de Frédéric Lange, que fue miembro de mi jurado, que dijo que este trabajo sobre los testimonios era en sí mismo un testimonio, porque al poder mostrar la evolución, de estar siempre como observador en una línea que no es recta, sino que va cambiando, evolucionando, en definitiva también terminó dando testimonio de mi lugar como observador. Y yo eso no lo había visto así, lo descubrí en el rapport, y fui muy feliz cuando descubrí eso, porque digo, efectivamente, tiene razón. Yo nunca lo hubiera pensado así, porque una doctorante
no ve ese tipo de cuestiones, está haciendo su tesis y punto. Y cuando me dijo, bueno, es un trabajo sobre testimonio, que en sí mismo es un testimonio, tiene razón. Y va a tener que ser mejorado y ampliado por los otros, pero por lo menos hay una base de lo que es la evolución que no había. Hay algo similar, no tan amplio, pero similar en el caso chileno de Jaume Peris, que ha trabajado el caso del testimonio en Chile, y hay bastantes cosas hechas por ahí sobre libros, o sea, testimonios literarios, pero no la evolución desde adentro del campo hasta el día de hoy. Digamos, esa línea no está hecha, es la primera vez que se hace. Sí, Pilar Calveiro. Pilar Calveiro, que es creo que es la clave de la lectura de muchos otros sobrevivientes de su propia experiencia. Ella estuvo detenida en la ESMA, estuvo detenida en Misión Seré, se exilió en México, hizo toda su carrera universitaria en México y hace su tesis en ciencia política sobre los campos. Y bueno, es un libro muy cortito, muy chiquito, pero que sienta las bases y que incluso incorpora la idea de sociedad concentracionaria, no tan así, pero más o menos, y la idea de campo, que también era algo cuestionable. ¿Por qué un campo? ¿Por qué en un centro clandestino de detención? Y entonces, bueno, era importante definirlo como este lugar de no lugar, y no como un centro, una reunión de detenidos, decían los militares, ¿no? Una reunión de detenidos. Un poco también de desarmar la terminología oficial. Pilar Calveiro lo hace sin justificarlo, directamente lo denuncia así. Lo que permitió a otros, a mí por lo menos, empezar a preguntarme, bueno, y a tratar de definirlo realmente, decir, bueno, si voy a utilizar la palabra campo, ¿por qué lo voy a hacer? No porque lo diga Pilar Calveiro, pero si ella lo dice es una pista, ¿por qué lo está diciendo? Ir a ver. Después hay Ana. Ana en realidad es una historia muy, muy loca porque ella me contacta a mí, hacemos un curso, en la época de la pandemia, hacemos un curso juntas, y ella hace su tesis de maestría sobre la relación de las políticas públicas del Estado con respecto a los sobrevivientes. Y después paremos de contarme más nada. Y la tesis de Ana no está publicada. Ella me lo pasó, pero no se difunde. O sea que de difusión, después hay muchos escritos de una sobreviviente que se llama Graciela D'Aleo, que está en la Facultad de Humanidades y que tiene una pluma maravillosa, pero que no ha sacado ningún libro, pero que tiene una cantidad de discursos y de escritos que son impresionantes. Pero más que nada los sobrevivientes se han dedicado a reconstruir su vida algunos y a militar por lo que pasó otros. Tenemos la Asociación de Detenidos Desaparecidos que trabaja a partir de la figura del sobreviviente, y hay muchos que han tomado mucho tiempo para hablar, como en el caso de la Shoah, han tomado años y años y años, o como en el caso de Semprún, por ejemplo, como ejemplo que ellos mismos citan, y han vivido su vida y luego han empezado a hablar. Pero lamentablemente tenemos muchísima documentación sobre todo el movimiento de derechos humanos, pero no sobre los sobrevivientes. Bueno, esta historia que estabas comentando, Delage, ha trabajado bastante sobre el tema de cómo se filmaron los juicios. Hay toda una manera de filmar. Yo mostré el juicio de las juntas, que se filma el testigo de espaldas. Esto cambió básicamente a partir de 2006, a partir de 2010 con más razón. Ahora se filma esta parte completa, el marco hasta aquí, cuando el testigo está declarando. Y la pandemia trajo algo bueno,
porque hasta ahora las voces de los testigos seguían sonando, pero ¿quién las escuchaba? ¿Quién iba a una audiencia judicial? Nadie, salvo unos locos que de la escuela, que bueno, hay desde la facultad, desde las escuelas llevan a los chicos a ver una audiencia, ¿no? Pero bueno, no es mucho más que eso. Con la pandemia se logró que los juicios no se suspendieran y se empezaron a pasar por Zoom. Entonces, en algunos casos con el número de identidad podías entrar, como entrabas a la audiencia, entrabas al Zoom. Y en otros casos, la Retaguardia, que es una radio comunitaria, que es más canal, etcétera, pidió permiso, lo logró y empezó a pasar en vivo todos los juicios. Entonces hubo un cambio absoluto, porque ya ahora la estrategia de filmación no es la misma, no está todo armadito como en el juicio de la Junta, es más bien caótico. He visto filmaciones en las cuales escucho la voz del testigo que está testimoniando y está la cámara fija en el secretario del juez que está haciendo otra cosa, pero al menos uno está viendo el vivo de lo que está pasando. Pero no está pensado todavía. Está como en Argentina, salen las cosas así, o sea, se empuja y se va, y sale. Ahora creo que la etapa post-pandemia van a empezar a pensarse, y lo que yo espero que no hagan es decir, bueno, volvimos a la presencialidad, cerramos la etapa de abertura, híbrido, etcétera, etcétera. Yo espero que no hagan eso, porque era la única manera de democratizar de alguna forma los juicios. En cuanto a los documentales, hay muchos documentales hechos desde distintos sectores políticos. Por ejemplo, Gaviotas Blindadas, algunos que cuentan la historia del ERP, otros que cuentan la historia de Montoneros, y en todos ellos uno encuentra voces de testimonios de sobrevivientes. Pero no son documentales sobre los sobrevivientes, son documentales en los cuales aparecen y muchas veces tienen los roles centrales, y muchas veces son manipulados también. Muy mal. Hablaba del tema de colaboración, una de mis testigos dan testimonio en un documental, ella habla y cuenta toda su historia, después le pasan la voz a un compañero de ella que estuvo detenida, dijo, bueno, ella colaboró con todo mi nombre, porque si no, yo no hubiera caído. La única forma para que yo haya caído es que ella haya hablado. Y no vuelve a ella. Entonces ella queda como una mujer que en vez de considerada abusada por los militares, es una mujer que seduce a los militares, que colabora, bueno, no les importa absolutamente nada. Tiene una hija, eso influye además en la comunidad de sobrevivientes, porque toda la imagen que ellos tratan de limpiar, que es la del colaborador, ahí aparece como si fuera común a todos. Bueno, el tema de la manipulación es complicado. Después también hay algunos documentales hechos por los mismos sobrevivientes. Hay uno que se llama D2, que es sobre un campo en particular, y hay otro que se llama Rasga Memoria, que está hecho por la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Y en ese ellos cuentan desde su óptica el porqué de la desaparición. No solamente que estuvieron desaparecidos, sino por qué de su desaparición, por qué sobrevivieron y cómo sobrevivieron. Son de los pocos que hay exclusivamente. Después, insisto, hay muchos documentales en los cuales aparecen. Y ahora hay una película, así como tuvo su impacto en la historia oficial, acaba de salir en 1985, que es una ficción sobre el juicio de las juntas, en la cual los sobrevivientes también son ficcionados, en algunos casos más o menos cerca de la verdad, en otros no, pero ahí tenemos una nueva variante, porque aparecen como no aparecían en la historia oficial, ahora sí aparecen, y tienen un lugar en la historia, pero es un lugar en el cual lo entretenido es que los centrales son los jueces,
otra vez. Mantienen la lógica del juicio de la Junta, en la cual veíamos a los jueces. Acá los centrales son el equipo de abogados jóvenes que preparó la fiscalía. Estaba pensando en que otra película había. No me viene ninguna otra a la cabeza, pero hay bastante y hay mucha producción alternativa, diríamos, en una vieja época. Hay mucha producción que no tiene, no han salido de manera pública, tienen una difusión muy corta, pero hay muchas cosas hechas. Yo cuando hice lo de hijos, había hecho además un pequeño documental que se llamaba Rompecabezas, en la cual fui armando distintas voces del movimiento de derechos humanos, contraponiéndolas, y ahí es donde hice esta entrevista que les quería mostrar. Es parte de ese documental. Con los años me di cuenta que no era la única sobreviviente, porque cuando yo entrevisté a una madre como madre, ella también había sido sobreviviente, y en lugar de sobreviviente yo no lo vi. La fui a entrevistar como madre. O sea que también la evolución de uno cuenta. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer con los testimonios? Todavía no lo sé. Sé que voy a hacer algo. Eso seguro. Más allá de tratar de publicar la tesis, como todo doctor recién recibido, lo voy a intentar. Pero más allá de eso, voy a armar algo con los testimonios y con la metodología del testimonio. Probablemente de manera escrita, con algunos pasajes, por esto de que no podría reproducir un testimonio entero. Entonces tendría que pensarlo. Todavía no lo he pensado, pero sí sé que ahí es donde me voy a dedicar los próximos meses, en armar la metodología junto con algunos testimonios que fueron saliendo. Eso sí. Con relación a esa pregunta, yo creo que con esto podremos ir concluyendo hasta qué punto los conocimientos en psicología o en psicoanálisis te fueron útiles para poder navegar digamos, en los meandros de esta memoria dolorosa, para poder hacer el cierre al final de cada entrevista, y accesoriamente si tuviste acceso a entrevistas, no testimonios, sino entrevistas con psicólogos, psicoanalistas, Sí. psiquiatras que trabajaron con estas sobrevivientes. La segunda sí. Bueno, el hombre que ustedes estaban viendo era un miembro de la Cruz Roja que había entrevistado a los presos chilenos, presos uruguayos, perdón, durante la dictadura. Después hay una hija de desaparecidos que es además psicóloga. Hay una sobreviviente que es psicóloga, que trabajan como psicóloga, no que son psicólogas. Bueno, Ana es psicóloga, pero yo no la fui a ver como psicóloga, esta es especialista en esto. Pero voy a contar una infidencia. Cuando yo estaba trabajando sobre hijos, era extremadamente difícil también, y generacionalmente era complicado. Y Michelle Viviorca me había dicho, esto no se puede trabajar solo, tendría que ver una psicóloga. Bueno, no lo hice y me arrepentí profundamente porque me llevó mucho tiempo pasar de una cosa a la otra, y profesionalmente hubiera ganado mucho mi vida si yo hubiera hecho las cosas de otra forma. En este caso, en el último, después de la pandemia, cuando tuve esa parálisis, ahí sí fui a ver una psicóloga y le dije, necesito ayuda para terminar mi tesis, más allá de todas mis neurosis, pero digamos, hay algo que bloquea. Y en un momento, cuando estábamos hablando de la restitución, me dijo, bueno, tiene que dejarlo salir del campo. Tiene que hacerlo salir del campo de una vez. Y esa frase fue extremadamente fuerte, porque efectivamente, ¿qué es lo que uno hace cuando uno transcribe? Los saca de ese lugar y los pone en otro. Esas voces, si uno está diciendo que esas voces no se escuchan, que son manipuladas, que son subterráneas, entonces
bueno, ponerlos en el papel era también sacarlos de una... hecho que le comenté a una de las sobrevivientes psicólogas, me dijo, "Ah, me llamo". Pero sí, no, es muy complicado porque en Argentina y aquí también y en todos lados este tipo de trabajo se hace en equipo. La cantidad de entrevistas que yo tengo las puede llegar a tener la mitad, la puede llegar a tener un equipo en el cual hacen las entrevistas, dialogan. Aquí yo no puedo porque yo no tengo colegas que trabajan sobre los mismos temas, ni un equipo de investigación, un laboratorio de investigación en el cual pueda discutir estos temas. En Salamanca quizás sí, pero aquí no. Entonces, por una afiliación institucional me quedé muy sola con esto. Y estos temas no se pueden hacer solos. Y ahí sí, todo lo que uno sabe de psicología de antes, todo lo que la sociología y todo lo que uno pueda tener como background ayuda, pero no es suficiente. No es suficiente. No va a ser nunca suficiente. Merci. De nada. Muchas gracias.